Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos de acuerdo que, por ejemplo, Berserk es una de las mejores obras creadas en la industria del manga, y por ende, contando con un nivel tan alto en arte y construcción, tiene todo para meterse con facilidad entre las mejores obras literarias de fantasía de todos los tiempos. Y es que hoy por hoy es imposible decir manga y no nombrar a Berserk. Pero ¿qué es lo que hace tan grande a este manga? Seguro se te ocurrirán un montón de cosas, incluyendo su afamado arco Golden Age. Aún así me creerías si te digo que el éxito de una obra depende de muchos factores que, si se combinan en la medida adecuada, funcionan como una receta para crear algo atractivo para nosotros que pretendemos deleitarnos con su arte. Esta sección del canal está obviamente inspirada en esa cantidad de recursos que un escritor tiene en su arsenal para tratar de conseguir atraparnos en su historia. Pero por supuesto que estos recursos no son infalibles. Si tu obra no cuenta con una base de construcción para personajes entrañables y una coherencia perfecta, muy difícilmente, hagas lo que hagas con los recursos a tu disposición, conseguirás generar el sentimiento adecuado que al fin y al cabo es lo que mantiene o nos mantiene haciendo seguimiento a esa obra tan querida por nosotros semana a semana. En pocas palabras, todos estos recursos que pretendo mostrarte y que ya empecé con el video de los objetos son solo eso, recursos, y se activan en función de que tus personajes y tu historia sean dignas de ser contadas. Solo debes de usarlos de forma correcta. Hoy trataremos ese momento en tu historia donde el tono de la obra se define. Es un recurso que no es del todo necesario, incluso hay obras que empiezan con un tono bastante definido, pero las que no lo hacen, las que no empiezan con un tono definido, vaya que tienen que hacer de este evento en la historia algo que sea un antes y un después en ella. Te estoy hablando por supuesto del punto de inflexión, que realmente no se llama así, este término es más matemático que literario, pero bueno, imposible que no hayas captado la idea después de semejante introducción. Dicho esto, vamos a darle play. Como te dije antes, este recurso a veces es obviado en una historia, puesto que el principal aporte del punto de inflexión es marcar un antes y un después en la historia y definir el tono de la misma. Y en ocasiones disfrutamos de una historia que funciona bastante bien con su tono inicial, relegando el punto de inflexión a un misterio histórico, que es otro recurso que veremos a futuro. Un ejemplo magistral en ese aspecto es One Piece. El tono que tiene la obra es básicamente el mismo a lo largo de la historia, y presumimos que el punto de inflexión del mundo pirata es el siglo vacío. Todo esto de los poneglyphs y lo que encierra tal misterio. Por eso muchas de las subtramas del manga giran en torno a este histórico y misterioso suceso. En Berserk, tomando el ejemplo inicial y poniendo un ejemplo más claro, el punto de inflexión de la obra es el traumático eclipse. Y a pesar de que la historia comienza con un Guts post-eclipse y un elenco de personajes insuperables en el resto de la obra, es este evento quien afianza el tono del manga, dándole sentido a ese Guts cazador de los capítulos iniciales y dándole también así al protagonista el aterrizaje necesario para afrontar el verdadero tema de la obra. El eclipse es un marcadísimo antes y después dentro de la historia que resulta necesario para que nuestro protagonista sea abordado por el autor de la forma que inicialmente lo ideó. Pero no es simplemente darle un time skip y listo, allí está el prota mamalón. No, se podría decir que una de las principales funciones del punto de inflexión es construir y evolucionar el personaje o protagonista y a su vez abordar de frente el tema central de la historia. Por ejemplo, a pesar de que Naruto no es buen ejemplo para muchos tropos y recursos de la construcción de una historia, me parece que en este aspecto lo hizo moderadamente bien. Para que entiendas mejor, debes saber que una historia posee una premisa o trama y un tema. Ambas son cosas muy diferentes entre sí. La premisa en muchas ocasiones es la meta a lograr del prota o el grupo de protas. A veces es ser rey pirata, a veces es encontrar a uno de tus padres y a veces es ser el más perrón de tu aldea. En cambio, el tema define el tono que lleva tu obra y hace identificable el mensaje de la misma. Los más trillados, cliché dirían los compas, son la familia, el amor o la amistad. En Naruto el tema de la obra es la amistad y el deseo. Bueno, no ese tipo de deseo, ¿o sí? Me refiero al deseo de recuperar a alguien querido. Eso es todo por lo que se mueve la obra de Naruto en sus chorropotoscientos capítulos, y el punto de inflexión de la obra es exactamente el momento en que Sasuke decide abandonar la aldea y se da la batalla contra Naruto en el Valle del Fin. Todos los capítulos anteriores son meros introductorios a la trama, el mundo y los personajes, que sí, que el arco de Zabuza es un arcazo y deja una marca en Naruto, pero aquí no estamos hablando en modo fanboy, aquí estamos hablando en modo escritura. Y si no te interesa escribir, al menos entérate para que cuando veas o leas una historia, sepas identificar por qué te está atrapando como lo está haciendo. Volviendo al tema, Kishimoto, consciente de que este sería el evento o punto de inflexión dentro de su obra, añadió una serie de recursos que trabajó previamente en su manga y los hizo estallar en esta batalla.
que por cierto no debió replicar en Shippuden. Existían 1000 formas de resolver la obra y escogió la que la dañaría más. A partir de esa batalla el protagonista asume su papel dentro de la historia así como el secundario, con un tono o tema definido que se encamina hacia donde realmente quería ser dirigida. En la literatura tradicional estos puntos de inflexión suelen ocurrir al final del primer libro. Es por eso que la fantasía a menudo es contada desde trilogías en adelante, y las que no suelen tener el tono de la obra super marcados o hacen como One Piece. En Juego de Tronos, por ejemplo, la muerte de Ned Stark es el punto de inflexión dentro de Canción de Hielo y Fuego. En su primer libro, llamado acertadísimamente Juego de Tronos, R.R. Martin nos pasea por su mundo mostrándonos una construcción que se desenvuelve a través de intrigas políticas y la rivalidad entre casas regidas por el Trono de Hierro. Sin embargo, no es sino hasta la decapitación de Ned Stark que la obra toma el tono por el cuello y nos lo arroja a la cara como un balde de agua fría, haciéndonos saber que estas intrigas son realmente peligrosas y que nadie dentro del mundo creado por este señor está realmente a salvo. Mientras que por otro lado, en El Señor de los Anillos, otra obra muy referenciada en la literatura, el tono llega igualmente al final del primer libro, La Comunidad del Anillo, donde Sam y Frodo se separan de la comunidad para emprender un viaje a todas luces sin retorno, el afamado viaje del héroe. Este suceso deja bien en claro que el protagonista tendrá que sacrificar, énfasis en esa palabra como tono, más de lo que debe para salvar a su tierra y sus amigos. En una obra anónima que no mencionaré, guiño guiño, y que desde ahora en futuros videos llamaremos La Obra Innombrable, el punto de inflexión es histórico y representa la disolución de una especie en completo equilibrio en términos de alma viviente. Este hecho genera la creación de distintos reinos, donde el mestizaje es visto como un tabú, y los errores que generan el cruce de especies son vistos como abominaciones. A grandes rasgos, esta información es todo lo que el autor debe dejar conocer a sus lectores para mantenerlos enganchados, y así, cuando se dé a conocer la verdad detrás de los acontecimientos de la trama, se pueda generar un avance en la historia que represente un desenlace satisfactorio para la historia y para que el tono de la misma dé paso hacia un escalón superior. Es por eso que a muchos de nosotros la forma en que Oda está abordando One Piece se nos hace admirable. Si quieres pásate por este video anterior que igual estará en la descripción y échale un ojo al uso de los objetos como aporte en una historia, que está bastante bueno. No olvides dejar tu comentario de un ejemplo de un punto de inflexión que te voló la cabeza. A propósito, si conoces alguno de videojuegos déjamelo saber. Recuerda que los comentarios, así sean de apoyo, me ayudan mucho. ¡Epa tú! Sí tú, si quieres ver más suscríbete y regálame un like que esto me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes, además de que el escuadrón ya está en Discord. Links en la descripción. Sin más, yo he sido el Sueco y te deseo de corazón que tengas un gran día. Hasta la vista.